Tuve un problema, pero ya estamos en el aire, mi hermano. Cantemos todos juntos al Señor. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti.
Bueno, mis hermanos, gracias a Dios, me avisaron que no estaba yo saliendo al aire. Yo estaba ya contento de que estábamos saliendo, pero me faltaba apretar un botoncito. Pero ya estoy aquí, le damos la gracia a Dios. Y en este momento que tengo ahí peticiones, quisiera levantar mi corazón delante de Dios para pedirle que haya consuelo en la familia de mi hermano Abraham. Acaba de perder a su padre, el esposo de mi hermana Ana, Señor. Te pido que los bendigas a todos, que pongas tranquilidad en esa familia, Señor. Difícil perder a seres queridos, estamos pasando por tiempos muy difíciles, Padre, pero te pido que tu presencia sea grata para ellos y el hueco que ha quedado temporalmente, Señor, sea llenado por tu presencia, Señor. Te doy las gracias porque eres un Dios bueno que siempre nos da lo que necesitamos y todo lo que viene a nuestra vida no es tan grande como para destruirnos, sino al contrario, Señor, muchas de las cosas que han venido a nuestra vida han sido para hacernos fuertes. También, Señor, levantamos nuestra oración y nuestra gratitud por lo que vas a hacer con la tía del esposo de mi hermana Isa y su esposo. Están en el hospital, Señor, y ha seguido enferma, pero sabemos bien que va a salir de ahí. Y también ponemos en tus manos a mi hermano Tony, que está grave, está enfermo en el hospital. Mi hermano Ulises habló con él, no se oye muy bien. Pero sabemos bien que eres el Dios de milagros, el Dios de lo imposible. Y te pedimos por ello, Señor. Y levantamos en general a nuestra nación y a todo el mundo, Señor, que está sufriendo por esto. Y te pedimos que pongas tú esa sanidad que solamente tú puedes poner, Señor. Que nos hagas humildes, Señor. Que en estos momentos difíciles en que estamos pasando y pareciera que el gobierno están peleando unos con otros, te pido, Señor, que el odio que se tiene en un partido al otro lo puedas cambiar en el amor que deben de tener esa gente para nuestro país, Señor. Que dejemos de criticarnos y que ellos empiecen a trabajar para que este país sea un buen país y tu nombre sea exaltado, porque sabemos bien que aunque no quieran ellos, somos demasiados nosotros como para abandonar tu nombre y no mencionarlo a cada momento. Te damos las gracias por todo lo que tú vas a hacer aún en los momentos difíciles de nuestras vidas. Eres el Dios de lo imposible y eres el Dios de amor que siempre nos ha traído a las cosas mejores. Te doy las gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gracias a Dios, mis hermanos. En estos momentos quiero anunciarles que este es el momento de nuestro estudio bíblico del día de los miércoles. Soy el pastor José Manuel Alfaro. Estamos en vivo después de las 7:07, salimos por la iglesia del Nazareno de Highland Park. Y estamos transmitiendo desde mi oficina y le doy gracias a Dios, pero cómo extraño a mis hermanos que siempre eran los técnicos de esto. Ahora tengo que hacer todo yo solo, pero no solo, porque Dios siempre está ayudando. Estoy aprendiendo, gracias a ellos que me han enseñado algunas cosas. Estoy aprendiendo y cada día lo vamos a hacer mejor. De este domingo al otro vamos a tener también la predicación. Vamos a tener miércoles que viene enseñanza y el domingo vamos a tener la predicación a las 11 de la mañana. Así es que vamos a estar contentos. Yo les aviso del domingo que viene porque hay ciertas situaciones, a lo mejor lo voy a hacer un poquito más tarde, pero yo les estaré avisando a qué hora va a ser el servicio del domingo. Este día quisiera yo, mi hermano, compartir con ustedes cosas que he aprendido últimamente aquí en mi oficina. Estoy contento y esta tarde fue una tarde de bendición. No voy a entrar en detalles, pero anduve con una persona muy importante que estuve hablando con él de las cosas de Dios. Él es libanés y se puso contento de todo lo que le dije. Me regaló una Biblia antigua. Está un poquito en malas condiciones, pero me la regaló porque se dio cuenta que a mí me gustan las cosas de Dios. Y es de 1833 esa Biblia y ya la tengo en mi oficina y estoy pensando hacer una caja para guardarla porque es un regalo muy interesante. 1833. En el año 2033 vamos a tener 200 años de esa Biblia, pero le doy gracias a Dios. Esta noche vamos a estudiar y le he titulado a mi estudio bíblico Lo que soy. ¿Sabe una cosa? Tenemos un gran problema. Tenemos un problema de identidad. No sabemos quiénes somos. Por eso muchas veces nos desesperamos, nos frustramos, pero no entendemos, aunque lo decimos muchas veces que somos hijos de Dios, pero no alcanzamos a entender cuál es el significado de ser hijo de Dios. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué Dios me creó? Y a veces nos confundimos y las situaciones nos hacen olvidar todas estas cosas y nos enfocamos en cosas que son
son temporales, porque todo lo que podemos ver, dice la Biblia, que es temporal, pero lo que no podemos ver es permanente. Lo espiritual es permanente, lo temporal es lo físico. Así es que vamos a entrar y voy a leerles algunos versículos que tal vez usted lo haya leído y no se haya detenido, o tal vez nunca los haya leído, porque son versículos que no son muy tradicionales, porque yo sé, y no estoy criticando, pero hay muchas iglesias que siempre predican versículos que la gente los conoce y la gente dice amén. En mis estudios bíblicos mucha gente no dice amén, porque son cosas nuevas tanto como para mí, como para la gente que me esté escuchando, porque yo le voy a decir una cosa, no estoy enseñando lo que yo sé, sino lo que acabo de aprender lo estoy compartiendo con ustedes. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 18, y lo voy a leer despacio porque es interesante lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice. Pero antes de esto, mi hermano, déjeme pedirle a Dios, Padre, te pido que pongas palabras en mi boca y oídos en el corazón de mis hermanos para que ellos puedan recibir tu palabra y sea de bendición para nosotros esta noche. Es todo lo que te pido, Señor, en este momento, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dice su palabra, Isaías 45, 18, dice, porque así dice Jehová, que creó los cielos, Él es Dios el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, sino para que fuere habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro, dice la palabra de Dios. Fíjense qué interesante. Nosotros a veces pensamos que el cielo siempre ha estado ahí, pero Dios es el único que siempre ha estado. Dios creó el cielo para hacer su reino invisible, su reino espiritual. Él lo creó todo. Y dicen que de lo invisible se creó lo visible. Así es que lo invisible es más real que lo visible. Y dice la palabra de Dios y continúa y dice, el que hizo la tierra y la compuso. En Génesis 1 dice que Dios creó, la tengo más adelante, Dios creó la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la tierra. O sea que la creó y algo sucedió en ese versículo de Génesis 1. Algo sucedió que esa tierra perfecta, porque Dios nunca crea algo que no sea perfecto y en orden. Hubo un desorden y Él tuvo que volver a arreglarla. Y eso es lo que nos está diciendo esto. Y fue creada la tierra para que fuera habitada, la creó. O sea que este es el propósito de Dios para la tierra. Y cuando dice que para que fuera habitada, no solamente por los humanos, por los animales, las plantas, todo lo que Él hizo lo puso aquí en esta tierra. Y sabe, Dios no ha cambiado su manera de pensar. Si eso fue lo que hizo, lo hizo con una razón. Y vamos a estudiar ciertas cosas esta noche que tal vez le vayan a gustar, tal vez vayan a romper un poco su tradición, de sus creencias. Pero si no cree, mi hermano, yo le voy a leer versículos de la Biblia, no le voy a decir lo que yo pienso. Vamos a comenzar diciendo que tenemos que caminar hacia nuestro propósito. Tu propósito es lo más importante en la vida. Más que tu educación, más que el dinero, más que tu propia vida, las cosas que tú tengas, lo más importante en tu vida es tu propósito. Porque el propósito tuyo es lo que hace que este mundo tenga un sentido para ti. Todos nacimos con un propósito, todos. No importa qué tan grande, qué tan poderoso, qué tan fuerte, qué tan pequeño. Todos los que hemos nacido, nacimos con un propósito. Y el propósito que Dios nos dio fue esto: resolver un problema para que su reino sea establecido. Porque esa era toda la idea de Dios. Quería restablecer su reino aquí en la tierra. Y nosotros somos las personas que tenemos que edificarlo. Por eso es que nos hizo nacer el Señor, para que pudiéramos nosotros traer ese reino que se había destruido por el pecado de Adán. Ahora mira. El mundo estaba vacío, tal vez no puedas ver en esto porque no se alcanza a ver bien, pero estaba vacío y el Espíritu de Dios se movía sobre él. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, en Génesis 1, versículo 1 y 2. Entre el 1 y el 2 algo pasó. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Algo sucedió. Nosotros tenemos que entender, ese mundo estaba vacío, eso estaba oscuro, estaba sin sentido ese mundo, porque algo sucedió. Y por eso, por ese versículo del 1 al 2, lo que pasó en medio es que el Señor hizo algo increíble para nosotros. Todo el universo estaba bajo la voluntad de Dios, excepto este lugar que se llama Tierra. Había un gran problema y tuvo que componerlo.
pero no solo la quería componer, sino quería restablecer su autoridad y su dominio sobre esta tierra, aunque él la podía hacer, pero quiso que alguien más lo lograra. Por eso Dios creó al hombre. Y cuando hablo del hombre, estoy hablando de la mujer y estoy hablando de la humanidad por completo, porque hay personas que dicen, ¿por qué dicen siempre el hombre y no la mujer? Cuando decimos el hombre, decimos los leones, no decimos las leonas y los leones. Cuando decimos el león, nos referimos a la especie. El hombre es la especie humana y somos los humanos los que somos hombres y mujeres. Así es que no hay nada en medio, solamente hombres y mujeres. Ahora vamos a ver lo que dice. Fíjense, me voy a ir hasta Apocalipsis a leer un versículo que es muy interesante. Porque nosotros entendemos que tenemos presente, pasado y futuro, pero Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin, y antes de él nadie, después de él no va a haber nadie. Así es que para Dios no hay tiempos, aunque nos pusieron la Biblia. Siempre me da risa cuando hago un error así, digo que me acuerdo de mi rancho. Cuando hizo la Biblia, el Señor nos la permitió a nosotros entenderla. A veces el orden está un poco raro para nosotros, porque dice la palabra de Dios, por ejemplo, que el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la creación del mundo. Entonces tenemos que entender que Dios sabe, Él hace las cosas y luego se regresa para que el tiempo continúe hasta que llegue a ese final. Ahora mire este versículo, es interesante. Apocalipsis 12, versículo 8 y 9. Tengo que aprender a hablar un poco más despacio, hablo demasiado rápido. Dice, pero no pudieron ver, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Está hablando de los demonios y Satanás. Estoy leyendo una pantalla más pequeña, por eso tengo un poquito de problemas. Y fue arrojado el gran dragón, Satanás, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañó al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Se da cuenta, mi hermano, que Satanás fue arrojado y está en la tierra. ¿Sabe que yo nunca me olvidaré? Un pastor que yo le tenía mucho respeto, le pregunté un día, ¿cuántos demonios hay aquí en la tierra? Y él hizo una cosa bien interesante, agarró un vaso y lo llenó de agua y tomó una moneda y la echó en el agua y dice, ese eres tú y el agua son los demonios. Me quedé sorprendido, como decían, estamos rodeados de demonios, mi hermano, porque es un ejército, es grandísimo la cantidad. Una tercera parte de los ángeles del cielo fueron los que se pusieron en contra de Dios y fueron arrojados aquí a la tierra. Imagínense cuántos ángeles ha de haber, mi hermano, y una tercera parte es una cantidad que no podemos comprender, pero fueron arrojados aquí a esta tierra. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios en este momento? Mire, todos estos dibujos que pongo aquí, algunos de ellos yo los arreglo para crear cosas que no encuentro, pero creé esto. Eso que se ve redondo, si no lo alcanza a comprender bien en la pantalla, creo que se ve bastante claro. Es el mundo. Y ahí en ese mundo, mi hermano, cuando Dios empezó a arreglar la tierra, cuando dice la palabra de Dios, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, no es la luz que nosotros entendemos del sol o de la luna o las estrellas, porque más adelante él describe cuando se hace el sol y la luna y las estrellas. Esa luz es la sabiduría. Cuando Dios mandó la sabiduría a este mundo que estaba antes, todos los elementos de este mundo empezaron a comprender cuál era su lugar. El agua se hizo para atrás para que hubiera tierra seca y las plantas empezaron a crecer y los cielos empezaron a llenar de aves y el mar se empezó a llenar de peces y todas estas cosas pasaron y todo fue hecho completamente. Pero dentro de todo esto, mi hermano, también hubo una cosa muy interesante. Dios bajó una parte del cielo y la puso en la tierra. Esto es una cosa para mí que estoy aprendiendo. Porque ese lugar era un lugar especial que se llamaba el Edén. El Edén quiere decir, en algunas versiones dice, un lugar delicioso. Un lugar delicioso donde Dios podía bajar en la frescura de la tarde a hablar con el hombre. Y ahí, ya después de que estaba todo el ambiente hecho, puso al hombre. Y del hombre sacó a la mujer. Y les puso a ellos por encargo que gobernaran la tierra. Pero yo me pongo a pensar, ¿por qué no nos pusieron en Marte, que estaba mejor, estaba vacío y no había tantos problemas? Nos pusieron en la Tierra, donde estaba lleno de demonios, porque fue donde cayeron todos los ángeles y los demonios. La razón que fue, mi hermano, es para que el hombre volviera a recobrar el plan de Dios, que era que el hombre fuera encargado de toda la tierra. Y lo puso de encargado. En Génesis
1:26 nos damos cuenta que Él nos creó a imagen y semejanza suya y les dio potestad. Manlaka, dice la Biblia, manlaka, potestad, reinado sobre toda la tierra, sobre los animales, sobre las aves, sobre el ganado, sobre toda la tierra. Pero pasó una cosa bien triste. El hombre pecó y hubo una caída de él. Ahora, quiero explicarle esto porque esta es la idea que yo tengo. Nosotros somos tabernáculos. La palabra tabernáculo es muy interesante. La palabra tabernáculo es solamente esto, lugar de reunión. El lugar de reunión donde Dios se puede reunir con el hombre es un tabernáculo. Eso fue lo que hizo en el desierto, eso fue lo que hizo David y eso fue lo que hicieron posteriormente. Se hicieron templos cuando Salomón y todos ellos construyeron templos. Pero el tabernáculo es una tienda de reunión. Nosotros fuimos creados para ser una tienda de reunión. El apóstol Pablo lo dice de esta manera, porque si cambiamos la palabra templo por tabernáculo, queda perfecto, porque hay versiones que así lo mencionan. No os olvidéis que vosotros sois el tabernáculo, sois el templo de Dios. Nosotros tenemos que entender que cuando Adán cayó, el tabernáculo se destruyó. Eso quería decir, mi hermano, que Dios ya no podía venir a visitar al hombre de la manera en que lo visitaba, en ese lugar deleitoso que era el Edén. Porque el Edén era la casa de ellos. Porque el jardín estaba más acá, estaba más grande. Pero había un lugar especial donde Dios le gustaba visitar al hombre. Y donde le daba información de cómo llamar a los animales y cómo cultivar el huerto, que era otra parte de ahí. Y era una vida feliz. Y es más, se dio cuenta de que estaba solo y le hizo mujer. Y se la presentó a él. Y a él le gustó porque dijo, esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Y la llamó varona. La llamó mujer a ella, porque en inglés se llama woman, una mujer que tiene un vientre. Y se los dio con un propósito de que se multiplicaran y llenaran la tierra, para gloria de Dios. Pero dentro de ese propósito, mi hermano, siempre estuvo la idea de que el hombre pudiera recuperar este planeta, que es el reino de Dios, para gloria de Él, para que se hiciera su voluntad, así como en el cielo se hace, también se hiciera aquí en la tierra. Esa es la idea principal. Y por eso, mi hermano, es porque hemos dejado que la religión nos meta tantas ideas, pero tantas ideas que a veces ya no sabemos ni cuál. Si usted quiere saber cuál fue la idea primaria de Dios, lea Génesis. Ahí está para qué hizo al hombre y para qué hizo la tierra. Ahora, nosotros damos cuenta que, como ya les he dicho, Adán y Eva salieron vestidos de pieles, porque era el sacrificio que se había establecido para que el hombre y la mujer pudieran tener relación con Dios, y ese sacrificio podía cubrir sus pecados. Era un cordero que se tenía que inmolar, que se tenía que sacrificar, y con ello ellos podían seguir teniendo cierta relación con Dios. Pero el ángel guardó el árbol de la vida para que ellos no pudieran vivir en ese estado de muerte en los que estaban ellos. Ahora, pasa una cosa bien interesante. El que creó el tiempo, ahora se hace parte de ese tiempo. Y nosotros vemos que el Hijo entra en el polvo de la tierra. Cuando digo esto es porque dice la palabra de Dios que nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra y que polvo somos y en polvo nos convertiremos. Cuando Jesús nace, tiene que nacer de una manera muy especial. Tiene que nacer de la misma manera que tú naciste, que yo nací, de una mujer. María, muchos dicen que ese nombre María no existía, que se llamaba Miriam, pero en fin, no quiero entrar en todas estas cosas porque podemos estudiarlo otro tiempo. María es la mujer más perfecta que Dios encontró aquí en la tierra. Y ella fue la que estaba determinada para darle un cuerpo de tierra al que era espíritu. La segunda persona de la Trinidad es espíritu, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y Dios es espíritu, dice la palabra de Dios. Un espíritu no podía ponerse a caminar aquí, andar y comer y compartir con los demás. Tenía que tener un cuerpo. Dice, sacrificio no quisiste, mas me diste un cuerpo. O sea que la segunda persona de la Trinidad entró por medio del Espíritu Santo al vientre de María. Y María, con el poderío que le había dado el Señor a la mujer, porque se lo advirtió en Génesis 3, dice, de tu descendencia y de la descendencia de la serpiente siempre habrá pugna, pero de ella saldrá alguien que te aplastará la cabeza, aunque tú la morderás en el carcañal. Entonces tenemos que entender que ahí se empezaba a cumplir lo que se dijo en Génesis 3, y la consecuencia de lo que pasó en ese capítulo, de que Adán desobedeció.
ahora vemos a alguien que la Biblia lo menciona como el último Adán. No el segundo, el último Adán. Y la Biblia dice cosas, se lo voy a parafrasear para que lo entendamos todo. Dice que por un hombre entró el pecado y la destrucción al mundo, pero por otro hombre entró el perdón y la restauración de todo. Se lo estoy poniendo de esta manera para que lo entiendan. Y para que sea más fácil comprenderlo y explicarlo yo. Entonces tenemos que entender esto. Miren lo que dice la palabra de Dios. En Isaías 9:6 nos lo explica de una manera muy especial. Es uno de los versículos que más me gustan a mí de la Biblia. Dice, porque un niño, oiga bien, nos ha nacido. El niño es el que hizo María. Hijo nos ha sido dado. ¿Por qué nos dio hijo? ¿Por qué? Porque el Hijo es la segunda persona de la Trinidad. Donde se iba a poner, lo hizo María y Dios puso al Hijo ahí. Nos es dado, se lo voy a leer de nuevo el versículo 6, dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre sus hombros, el gobierno iba a ser sobre Jesús, sus hombros, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todas estas cosas son títulos que se le dieron a Jesús cuando nace, porque aunque nace como un hombre, 100% como hombre, nunca se olvida de dónde Él salió. Él salió de los cielos, porque Él es nada menos que el Hijo. Gloria a Dios. ¿Me entendió, mi hermano? El Hijo es eterno. Jesús, el cuerpo, pudo morir. Dios no puede morir. Por eso se hizo mortal el que es inmortal. Ay, qué bonitos. En Hebreos 8:5, porque lo puede leer también en Éxodo 25, del versículo 8 y 9, pero quise poner Hebreos 8:5. Miren lo que dice la palabra de Dios. Voy a empezar a hablarles acerca del tabernáculo, porque es importante que veamos ese tabernáculo que nació de María. Dice Hebreos 8:5, dice, esto sirve a los que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, la Biblia aquí nos está hablando de cosas que se hicieron, que solamente representaban cosas invisibles, pero se hicieron visibles para la enseñanza de nosotros. Dice la palabra de Dios, continúa, dice, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, cuando lo iba a formar el tabernáculo, se le dio indicación a él. Mire cómo se le dio la indicación, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Cuál modelo? El modelo que está en el cielo. Jesucristo, el Dios ungido, o el Hijo, si quiere usted llamarlo mejor así, porque es Padre, Hijo, era el tabernáculo que iba a venir para con nosotros. Él era el tabernáculo. Él estaba en una función de que iba a ser el lugar de reunión entre el Padre y nosotros, el Hijo. Por eso cuando Él se va, dice, les conviene que me vaya. Dijo, porque yo puedo estar en un solo lugar. Pero cuando venga el otro, y la palabra otro en el hebreo es alguien igual que yo, cuando venga el otro, Él estará en cada uno de ustedes y en ustedes. Eso es muy bonito lo que podemos entender. En el libro de Lucas capítulo 4, versículo 43 dice la palabra de Dios. Y voy a hablar del propósito del mensaje del Señor. ¿Sabe una cosa? Es importante que nosotros tengamos mensajes. Por ejemplo, en la iglesia de nosotros, santidad a Jehová, es un mensaje que hace ver que esta iglesia hace énfasis en la santidad a Jehová, pues algo importantísimo, porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie podrá ver el rostro de Dios. Pero Jesús tenía un mensaje muchísimo más amplio que esto. Esto es como si tomáramos una parte del mensaje de Jesús y lo pusiéramos ahí. Yo no pienso que sea malo, pero lo que pienso, mi hermano, es que este no era el mensaje de Jesús, aunque estaba dentro del mensaje de Jesús. Le voy a enseñar lo que es el mensaje de Jesús. Y sabe una cosa, yo cuando empecé mi compañía, yo estaba buscando un nombre para mi compañía. Y se me ocurrió ser ventajoso o ser orgulloso, no sé cómo le llamará, pero mi compañía se llamaba Just Right. Solamente correcto, así se llamaba mi compañía. Después me di cuenta que había hecho algo malo, porque cuando hacía un error me hacían burla. Me decían, no que you just right, no que solamente tú haces las cosas correctas. Pero ese era el nombre que yo quería darle a mi compañía, porque quería hacer un trabajo mejor que todos. O sea que cuando Nike puso Just Do It,
esa palomita que ven los zapatos le dio millones y millones de dólares a los zapatos y a la ropa de ellos. Solamente por poner esa palomita ya todos sabemos quién es, Nike. Y just do it. Se les ocurrió y ese era el mensaje de la compañía. Nunca lo han cambiado. Ahora, el mensaje de Dios, por medio de Jesucristo, es lo que el Señor quería hacer. Ahora, fíjense en esto. Lucas 4:43. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie, oiga bien, porque a veces dicen el Evangelio, no, tiene que completar bien, anuncie el Evangelio del reino de Dios. Y miren lo que dice ahí, yo me quedé sorprendido, fue uno de los primeros versículos que me abrieron la cabeza para esto. Porque para esto he sido enviado. Óigame bien, porque no voy a caer en un error de decirles que algo no es importante y que esto es más importante, pero les voy a decir una cosa. A mí me enseñaron que la razón por la que Jesús vino a esta tierra es a morir por mí para perdonar mi pecado, no mis pecados, mi pecado, porque el pecado original es que me mantenía muerto, mi pecado, para que yo pudiera vivir y restaurar una relación con Dios. Completamente de acuerdo. Pero el Señor Jesús dice que la razón por la que el Padre lo envió fue para esto, para predicar el Evangelio del reino de Dios a todas las naciones. Es importante que lo entendamos porque mucha gente dice, ya el mundo se va a acabar, y ya se va a acabar, y ya, ay, ¿cómo me sacan a mí de quicio las personas que siempre están viendo que el mundo se acaba? Ya se va a acabar el mundo, ahora sí, ya se va a acabar, y ahí salen libros de por qué se va a acabar, y el anticristo ha sido todos los presidentes de Estados Unidos, ya se van a acabar. También el que va a salir era el anticristo, porque nadie lo quería del otro lado, y el anticristo. Puras tonterías, son gente que no saben nada, y la mayoría de la gente que pone política en el internet son gente que no saben absolutamente nada de política, nunca han leído la Constitución de los Estados Unidos, pero les gusta copiar y pegar. Por eso le digo, ojalá nos quiten el odio en contra de las personas y nos den amor por este país. Si todos fuéramos mejores, un poquito mejores, que les enseñáramos a nuestros hijos educación y a ser unos buenos ciudadanos, este país no necesitaba más que eso, sabiendo que Dios es el que está en control de todo. No los demócratas, no los republicanos, es Dios, porque Jesucristo es el Rey ungido. Ahora, vamos a leer esto. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. O sea que Dios mandó al Hijo para esto, para que se predicara el Evangelio del reino de Dios. Y cuando hablan del fin del mundo, el Señor les contesta, dijo, todas esas señales que ustedes dicen, no son, solamente son dolores de parto, como cuando una mujer va a tener un bebé. Dijo, pero oiga bien, pero cuando y hace énfasis, no el otro, no este Evangelio del nuevo nacimiento, porque el Evangelio del nuevo nacimiento no existe. El Señor no predicó el Evangelio del nuevo nacimiento, solamente habló con un hombre en la noche y ni siquiera lo entendió. Nicodemo no entendió lo que dijo el Señor. No hay Evangelio de santidad, no hay Evangelio del Espíritu Santo, no hay Evangelio de sanidad, no hay Evangelio de prosperidad. Esos no son los Evangelios que se predican. El único Evangelio que Jesús predicó fue el Evangelio del reino de Dios, porque para eso fue enviado. Ya entré en controversia ahí. El nacimiento del nuevo tabernáculo, oiga bien, cuando nace Jesús, nace un nuevo tabernáculo. Por eso los ángeles cantaban y se llenó de alegría y de gozo, y los que estaban en el campo pastoreando ovejas se sintieron felices de ese anunciamiento celestial que había pasado. Y mire lo que dice Mateo 1:23, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El tabernáculo era un lugar de reunión. Ahora, el tabernáculo nuevo, el último Adán, ha nacido. Ahora ya tenemos, cuando nació Jesús, se abrió un nuevo contacto entre Dios y el hombre. El hombre pudo escuchar lo que Dios decía por medio de Jesús. Yo solamente, dice el Señor, yo solamente digo lo que oigo de mi Padre. Y solamente hago lo que veo a mi Padre hacer. Y hasta ahorita mi Padre y yo trabajamos. ¿Sabe que cuando el sacerdote iba al tabernáculo, escuchaba el mensaje de Dios y salía y se lo decía al pueblo? Pues esto es lo mismo que está pasando con él. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Eso es un tabernáculo. Por eso le digo, mi hermano, que mucha gente está confundida y andan buscando qué día nació el Señor. El Señor nació en una fiesta muy interesante, el día de Sukkot. El día de Sukkot es la fiesta de tabernáculos.
Y dentro de esa fiesta también es el día de la celebración de la luz. Nació la luz, nació el tabernáculo nuevo. Ahora tenemos comunicación, ahora Dios está con nosotros. Eso, no me voy a discutir del día, ni siquiera le voy a decir qué día es eso, búsquelo usted si quiere buscarlo, pero es una fiesta judía muy interesante porque es la fiesta de los tabernáculos que hasta ahora se celebra. Si quiere celebrarla el 24 de diciembre no hay problema para mí. Porque la mayoría de la gente ha hecho esto, no una celebración cristiana, sino una celebración comercial. Lo importante es qué vamos a comer y qué regalos vamos a dar. Deberíamos estar felices de que Dios tuvo misericordia y mandó a su Hijo para que nosotros tuviéramos una esperanza de volvernos a comunicar con Dios. ¿No se ha dado cuenta que Dios habló a través de Jesús aquí en la tierra? Y vimos la gloria del Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice el Señor. Muéstranos al Padre y creeremos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y entonces Jesús empieza a crecer. Mira qué interesante, mi hermano. El que creó los tiempos, ahora está dentro del tiempo y empieza a crecer como cualquiera de nosotros. Y pasan 30 años antes de que empiece su ministerio. 30 años. Yo me pongo a pensar, ¿por qué el Señor no empezó antes, a los 18 o antes? Aunque hizo ciertas cosas que nosotros hemos leído en la palabra de Dios, pero su ministerio empieza a los 30 años. Y empieza después de que Juan el Bautista es decapitado. Porque el mensaje de Juan era, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ese fue el mensaje de Juan. Y el Señor Jesús se bautiza bajo la enseñanza de Juan, porque ese era el mensaje que el Padre le había dado a Jesús. Por eso dice, conviene que se haga la ley, que se haga lo que Dios ha dicho, por eso bautízame tú a mí. Ahora, empieza su ministerio a los 33 años, y es interesante cuál es su primer mensaje al pueblo. Porque tenemos que entender que cuando Él habla al pueblo es una predicación, es un mensaje. Pero cuando Él habla con una persona no le podemos llamar, por eso con Nicodemo no es una predicación, no podemos decir que la predicación del nuevo nacimiento, porque no hay esa predicación. Fue en la madrugada y andaba con miedo Nicodemo y no le entendió nada. ¿Cómo es posible que un hombre de mi edad pueda volver a entrar en el vientre de su madre? Nicodemo, no has entendido nada de lo que te estoy diciendo. Vamos a ver lo que es el nuevo nacimiento aquí. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, oiga bien lo que decía, esa fue su primera predicación, decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es todo. Ese era el mensaje. Ese era por lo que Él estaba aquí y por lo que Él iba a hacer todas las demás cosas. Es hermoso que se puede simplificar la Biblia y no estamos peleando porque una iglesia dice, no, ¿qué es esto? No, ¿qué es el otro? No, que nosotros tenemos la verdad. No, ustedes no tienen la verdad. ¿Saben una cosa? Ninguna religión tiene la verdad completa. Es la palabra de Dios, pero el problema es cómo nosotros la identificamos y cómo nosotros la podemos explicar. Pero ahí está claro. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando yo empecé mi negocio, hice una tarjeta que decía Just Right, Marking and Grading. Ese era mi mensaje y lo mantuve por muchos años, hasta hace como 3 años o casi 4 cerré mi negocio, pero lo mantuve por todo ese tiempo. Ahora, mire lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 16 al 18. Está muy pequeña la letra, por eso me estoy haciendo así para adelante, para atrás. Dice, después de esto, volveré y restauraré el tabernáculo de David. ¿Después de qué? Después de que Él ha hecho todo, de su muerte y de su resurrección. Después de esto, volveré y restableceré el tabernáculo de David. El tabernáculo de David no se restablece cantando. Muchos dicen, nosotros somos la iglesia, la restauración del tabernáculo de David es puro canto. Miren lo que dice la palabra, que está caído y repararé sus ruinas. Y los volveré a levantar. Ayer no dice lo volveré a levantar. ¿Vean? Lo volveré a levantar. No es un montón. Lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales llaman mi nombre, dice el Señor, que hacen todas estas cosas, conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras.
cuando Jesús es levantado de la tumba, el tabernáculo de David es vuelto a su origen, a su forma. Le voy a decir algo, mi hermano, que voy a enseñar la próxima semana, pero pienso que uno de los sacrificios más grandes que hizo Jesús, el Hijo, Jesucristo ahora, es este: tomar la forma del hombre y mantenerla para siempre. ¿Sabe que allá en el cielo hay alguien que está sentado a la diestra del Padre que tiene mi imagen y mi semejanza? Más bien que yo fui hecho a imagen y semejanza de Él. Y Él se quiso quedar así con una razón. Él quiere regresar a vivir para siempre con nosotros. Mire lo que dice lo que es el restaurar. Restauración quiere decir modificación de una cosa para ponerla en el estado o estima que antes tenía. Quisiera enseñarle esto, mi hermano. Le voy a dar 2 ejemplos rápidos. Yo soy pastor de la iglesia. Si por alguna razón Dios me quitara y me echara fuera de la iglesia por algo que yo hice mal, y Él quiere restaurarme, no me va a regresar a la iglesia y me va a poner encargado del departamento de música, porque entonces no me está restaurando, porque yo soy pastor. Pero si Él me regresa y me pone de pastor de nuevo, yo tengo una completa restauración. Ahora, cuando a alguien lo corren de un trabajo, si el dueño del negocio quiere restaurarlo, lo va a hacer de esta manera. Lo corrieron porque falló, porque hizo las cosas mal, pero ahora está aceptándolo nuevamente y lo está restaurando, lo está volviendo a poner en el lugar que estaba. Nosotros perdimos todo y a través de Jesucristo hubo una restauración de nosotros y ahora vamos a poder tener el lugar que antes teníamos. Por eso dice el Señor: y aquellos que me aceptaran serán llamados hijos de Dios. Nos han restaurado, ya somos hijos de Dios. Le damos gracias a Dios. Mira lo que dice. Este versículo es muy interesante. Dice: no temáis, manada pequeña. Nos está hablando a nosotros. Porque a vuestro Padre le ha placido daos el reino. Lucas 12:32. Eso fue lo que hizo Jesús. Nos regresó el reino. Porque si usted entiende, cuando el diablo tentó a Jesús, dijo: si tú me adoras, yo te daré todos los reinos de la tierra que me fueron dados a mí. ¿Por qué? Porque Adán los perdió. Y por eso el Señor en ese momento le contestó: dice, solo a Dios adorarás, nadie más. Y el diablo lo dejó en paz. Y le ofrecieron a Él todos los reinos, pero Él no quiso tomarlos, porque Él se dijo: ¿cómo voy a tomar los reinos que yo los creé y son míos y pronto los voy a recuperar? Y los voy a recuperar para ellos, porque a ellos los puse encargados de todo esto. Mire, en Mateo, capítulo 24, versículo 14, dice la palabra de Dios: y será predicado este evangelio del reino de Dios, o del evangelio del rey, ¿no?, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No por un temblor, no por una bomba atómica, no porque haya una epidemia, no porque entre un político a gobernar la tierra, no en ninguna de esas cosas. Lea esto, porque si entiende esto va a dejar de decir tonterías. Y será predicado este evangelio. ¿Cuál evangelio? Por eso él dice este evangelio. En inglés me gusta porque dice this gospel. O sea, enfatiza que este es. Hemos hecho tantos evangelios, porque el evangelio puede ser una buena noticia. Si alguien se alivió, es un evangelio, es una buena noticia. Y será predicado este evangelio del reino de Dios a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio, a través del Espíritu Santo, está con nosotros. ¿Se ha dado cuenta que usted puede hablar con Dios en cualquier momento? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre si no es a través de mí. Porque yo soy el tabernáculo de Dios para con los hombres. Aunque el Espíritu Santo nos ayuda y nos guía a toda verdad, Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Y por eso estamos contentos, porque tenemos un tabernáculo que está sentado a la diestra del Padre, que fue a ofrecer un sacrificio allá, porque se tenía que ofrecer en ese tabernáculo del cielo, porque los sacrificios de aquí no eran suficientes. Me estoy adelantando yo mismo. Miren lo que dice en 1 Corintios 3:16. ¿No saben ustedes que son templo, tabernáculo de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en ustedes?
¿Sabían que por eso el arca es interesante? El arca del pacto tenía 3 cosas dentro de ella. Tenía las tablas de la ley que representan al Padre, tenía la vara de Aarón que reverdeció, que representa al Espíritu Santo que hace las cosas nuevas y le da vida a los que están muertos, porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de la tumba es el mismo que les dará vida a vosotros. Y tenía el maná es el pan de vida que representa a nuestro Señor Jesucristo. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es precioso esto, es precioso. Dentro de nosotros están los 3. Yo no sé si está alegrándose en la casa o no, yo soy el único loco que me estoy alegrando porque yo me alegro con todas estas cosas. Y voy a terminar leyéndole Apocalipsis 21:3. Óigalo bien. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Oyó eso, mi hermano? El tabernáculo va a regresar. Es el tabernáculo de Dios para con nosotros. Vamos a poder hablar con Dios de una manera como nunca hemos hablado. Él va a estar con nosotros. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Y vamos a tener una bendición bien grande. Yo lo estoy esperando. Y yo sé que si la muerte me alcanza primero, descansaré y dormiré. Y cuando Él regrese, los muertos en Cristo resucitaremos primero y los que están en el vivo serán transformados en un abrir y cerrar de ojos y todos seremos arrebatados a las nubes, no al cielo. Yo nunca he estado en el cielo, no fui creado para vivir en el cielo, fui creado para vivir en la tierra porque los componentes que tiene mi cuerpo son para aquí. Y cuando resucita el Señor, resucita exactamente con los mismos componentes, solamente que glorificado como Adán. Que Dios le bendiga, mi hermano. Y espero que haya sido de bendición este estudio para ustedes. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, yo sé que lo que enseño muchas veces causa un poquito de situación en la manera en que hemos aprendido las cosas. He preguntado a muchas personas acerca de la resurrección y nadie me ha podido dar una información clara. Pero yo he entendido, Señor, que el panteón se llama dormitorio, que vamos a estar ahí por un tiempo sin darnos cuenta del tiempo. Pero ya sea que vivamos o que moramos, seguimos siendo del Señor. Y le damos gracias a Dios porque algún día nos vamos a ver todos. Y algún día vamos a tener un día de reunión. Y quisiera cambiar la letra un poco de un himno con todo respeto. Pero es cuando acá se pase lista, yo a mi nombre, feliz, responderé. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que Dios esté con ustedes. Somos la iglesia del Nazareno de Highland Park. Estamos en el 6544 de la Norte Figueroa. Una iglesia antigua con una nueva visión. Yo soy el pastor José Manuel Alfaro. Que Dios te bendiga, mi hermano. Y quiero decirle que todos los días pongo un proverbio en mi Facebook, José Alfaro. Ojalá y lo leas. Y ojalá y leas algún comentario. Me da gusto. Ya llevo más de 6 años haciéndolo todos los días. Y le doy gracias a Dios. Esta es una fotografía de nuestra iglesia antes de que sucediera todo esto. Espero a Dios que todos nos volvamos a ver algún día. El patrón de Barcelona haciendo bendición para nuestra iglesia, con su hermano Ulises y su esposa. Y yo soy el pastor Alfaro y mi esposa Ana. Recuerdos, mi hermano. Tengo tantas ganas de abrazar a todos. Me enseñaron a abrazar y a besar en mi casa. Nuestra iglesia estará ahí abierta un día y ahí estarán. Ahora le pido a mi hermano que de alguna manera todo lo que hice este día va a tener un resultado. Esta es una producción de la iglesia de Nazareno de Highland Park. Y yo soy el pastor José Manuel Alfaro. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y extraño mucho al grupo que me ayuda siempre en esta cuestión, y pronto estaremos juntos. Que Dios me los bendiga, y hasta pronto, mis hermanos. Amén y amén.